historia, y acá no voy a decir nada nuevo, nada que no sepa, ¿no? Historia circular. Creo que eso es lo que resume todo. Es una historia repetida, casi calcada. Cambian los nombres, cambian los tonos, cambian algunos eslóganes, pero el libreto básicamente siempre, siempre, siempre es el mismo. Se da con un gobierno, con un programa neoliberal, aunque ahora, bueno, cambiaron el maquillaje, se pusieron una base libertaria y nos dijeron que era otra cosa, porque, qué sé yo, parecería como que de tanto repetir la historia, alguien dijo, bueno, otra vez como liberal va a ser difícil, inventemos lo de los libertarios. Pero en definitiva, cuando uno mira el equipo de gobierno, cuando uno mira de dónde los reclutó Milei a todos los que manejan la parte económica y financiera, no me cabe ninguna duda que es una vuelta más de lo mismo de antes, ¿no? Simplemente, ahora, maquillado del libertario. Un gobierno que nos viene a decir algo muy nuevo que nunca habíamos escuchado antes, ¿no? Que van a modernizar la economía. Toda vez que escuchen la palabra van a modernizar, agárrense porque van por la billetera de cada uno de nosotros. Para eso tienen que obviamente bajar los derechos laborales en plena crisis, nos cuentan. Y en plena crisis porque es una crisis que, si bien no veníamos floreciente, todos lo sabemos, en buena medida las está provocando Milei. Y lo más interesante es que esto de FATE es el preanuncio de lo que se viene. Porque la gente a veces no se da cuenta que las medidas que se toman en economía tienen una inercia y demoran semanas, meses y años en verse los efectos. Por más malo que sea una decisión del gobierno, es muy raro que produzca una catarata de despido de un momento para el otro. Produce las condiciones para que con el transcurso del tiempo esa catarata empiece a pronunciarse. Y una vez que empieza a tomar fuerza, es muy difícil de frenar. Lo que ha hecho Milei básicamente sentado las bases para un enorme desplome de la economía y que estamos empezando a ver la puntita del iceberg, los primeros síntomas. Esto que estamos viendo es nada con respecto a lo que va a terminar pasando. ¿A quién se le ocurre que podemos abrir la economía cuando China ha decidido fabricar el mundo? Porque todo lo fabrica China. Yo no digo que no habría que haberlo, yo creo que sí, pues estamos modernizar, debemos hacer un montón de cuestiones, perdón por la palabra, pero la realidad es que lo tenemos que hacer de una forma inteligente y que nos permita un aterrizaje suave, que no destruya el avión en el proceso, que es lo que está haciendo Milei. O sea, lo que tendríamos que hacer es ver en qué áreas nos vamos especializando, qué podemos desarrollar mejor, ir ajustándonos a lo que no podemos cambiar nosotros. Yo a veces digo esto, es muy difícil seguir fabricando un Cronos en Córdoba cuando los chinos vienen con el ritmo productivo y yo no sé, yo les aconsejo que miren los autos que están trayendo, que está fabricando China. Y no tanto los que están trayendo, porque la del empresario argentino se vuelve a repetir, te traen los autos que son base en el mercado chino y los presentan como top de gama acá y todavía les sobra. Pero el equipamiento que tienen es bestial. Entonces, es muy difícil competir con eso. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que buscar en qué nicho te especializás, cómo podés hacer, cómo los podés integrar, cómo por ahí podés lograr que vengan y que te pongan una empresa china a producir acá. ¿Por qué no? Si tenemos norteamericanas, si tenemos europeas. Bueno, la realidad es que bajan derechos laborales en plena crisis porque es lo único que siempre se les ocurre. Crisis que, dicho sea de paso, se profundiza precisamente por sus propias decisiones, porque esa apertura importadora va a asfixiar toda la industria local, pero esto no es nuevo, esto es el día de la marmota, esto ya lo vimos varias veces, sabemos lo que pasa, los discursos son los mismos, pero bueno, evidentemente otra vez nos volvieron a contar el cuento de la eficiencia del mercado. Todo muy conocido, película ya vista una y otra vez. Es una película como esa que daban los sábados a la tarde por la televisión abierta, que era un reciclaje de las películas del cine que después pasaban por, por el cable y dejaban del cable pago, pasaban al cable más abierto y finalmente aterrizaban en general en la televisión, que estaban gastadas de tanto pasarse. Bueno, una vez más es lo mismo. Y lo más notable es que esta vez el escenario es más delicado de lo que había antes,
Porque mientras se discuten estos programas de indemnizaciones, convenios, como si estuviéramos en 1993, donde estaba cambiando el mundo en otro sentido, aparece en el horizonte, y ya no tanto en el horizonte, yo creo que ya le estamos viendo no solo las orejas al lobo, le vemos la cabeza y estamos viendo los hombros, que es la inteligencia artificial, que va a reemplazar, que está reemplazando ya tareas enteras de producción, de la mano de la robotización, que no es un entretenimiento futurista de Silicon Valley, sino es una política muy silenciosa que ha avanzado y ahora está explotando. Todavía mostramos las capacidades de los robots chinos. Esto es lo que empieza a aparecer en el horizonte. Procesos administrativos automatizados, sistemas que sustituyen empleos técnicos, plataformas donde no hay jefes humanos, hay un algoritmo. Pero acá decidimos que nada de eso tiene importancia. Vamos a hacer una reforma laboral, otra vez, porque siempre estamos con la historia de si las reformas se hicieron o no. Siempre se hacen, después se deshacen en parte, pero van quedando muchos efectos negativos y se vuelven a hacer porque nos dicen que no se hicieron. Y uno parece que se olvida de las cosas, pero bueno, será la edad, qué sé yo. Pero a mí me parecía que ya nos habían contado esta historia. Y la verdad es que se trata acá solo como si el conflicto fuera básicamente salarial y alguna otra cuestión menor. Pero el problema es muchísimo más grande. El problema no es solo cuánto vas a cobrar, sino simplemente que no vas a tener trabajo. Que lo que están haciendo es soltando las manos para que nadie se tenga que hacer cargo de nada y simplemente destrozar el mercado laboral. Y ahí se apuran porque nos dicen que de esta manera van a modernizar y van a conseguir que haya más flexibilidad y se generen empleos. Es algo absolutamente absurdo lo que están diciendo. No sé, parece que nuestros legisladores que cuando eran candidatos decían seguramente otra cosa, por lo menos en su mayoría, ahora vienen con esta solución repetida, pero que la presenta como nueva. Como no podía faltar, aparece en la fiesta el FMI. El FMI siempre está presente y siempre está presente con la misma historia. Y no importa lo que pase en Estados Unidos, ellos siempre nos van a contar una película. Siempre necesitamos ser más competitivos, siempre necesitamos devaluar, siempre necesitamos honrar nuestras deudas. ¿Qué hace el FMI entonces? Felicita el ajuste como hace siempre. No es tan difícil. Celebra la disciplina, el orden fiscal y el sacrificio necesario. Porque fíjense qué cosa curiosa, ¿no? Siempre están pidiendo sacrificios. Ahora, los sacrificios siempre se los piden a lo mismo, los que cobran los salarios, los que son dueños de las grandes empresas, de las grandes corporaciones y sobre todo los dueños del dinero, de todo el sector financiero. Ni siquiera pagan impuestos. La mayoría de los impuestos están exceptuados del sector financiero. Ahora, vos querés fabricar algo y te llenan de impuestos. Ahora, también es muy curioso que al mismo tiempo que nuestro presidente, el señor Javier Milei, admira a Donald Trump, hace una política exactamente opuesta a la que hace Trump. Mientras Washington protege la industria, ¿qué hace Milei? Abre las fronteras. Básicamente desfinancia, aumenta el costo del dinero, hace todo lo posible, inclusive hasta la presión impositiva, a pesar de que siempre dicen lo contrario. Básicamente, Trump protege industria y consumo, porque también protege el mercado interno y lo estimula, mientras que acá se hace exactamente lo contrario, porque acá tenemos una pureza ideológica. La idea de Milei y de su gente es esa. Pero no es Milei y su gente, porque hay más de 500 legisladores en el Congreso. Creo que son 540, si no me equivoco, si no cambio el número, por ahí anda. Y de esos 540, hay una mayoría que parece que cree que lo que dice Milei es cierto. Y sería muy interesante ver lo que decían hace un par de años atrás, porque todos, yo diría que prácticamente todos, casi sin excepción, criticaban a Milei y lo miraban como un bicho raro. Y ahora descubrieron que es un genio. Mezcla curiosa la que estamos viviendo, una retórica pretendidamente nacionalista, porque fíjense lo que hace con las Fuerzas Armadas, que compran un par de vehículos viejos que han demostrado su poca valía en la guerra de Ucrania y los presentan como un rearme del ejército argentino y sacan
sacan inclusive hay canales militares que están diciendo que vamos a tener F-35. Un F-35 es absolutamente imposible y si te lo regalarían sería imposible de mantenerlo y tampoco tiene que ver con las necesidades de la Argentina, poco aportaría, pero supongamos que es una discusión más técnica. Es algo absolutamente absurdo, pero eso es parte de la campaña, de esa retórica nacionalista que quiere apropiarse Milei, dado que la izquierda ha decidido estar a la vereda de frente, con una práctica aperturista que destruye la propia producción. Y pregúntenle a los rusos en la guerra, pregúntenle a la OTAN si se puede tener fuerzas armadas mientras se destruye su industria. Si no tenés una base industrial que pueda sostener esas fuerzas armadas, es decir, si no hay plata y no hay producción, no hay fuerzas armadas que valgan en la guerra moderna. Pero bueno, Milei parece que encontró otra fórmula. La coherencia básicamente no es prioridad en este gobierno, eso ha quedado absolutamente manifiesto. Y en medio de eso ahí aterriza el paro nacional, porque nuestra película cíclica, cuando viene en gobierno con todas estas características que dijimos, aparece el paro nacional. El paro, por supuesto, es una herramienta legítima, siempre lo fue, y es parte del equilibrio social. Cuando el poder económico se concentra demasiado, se va un poco de madre, el paro es lo que equilibra la balanza, es la señal de fueron muy lejos. Ahora, el paro, primer punto, creo que necesita bases. Se ha destrozado la imagen del sindicalismo, con mucho mérito propio también de los sindicatos, ¿no? Pero es cosa como un deporte nacional pegar a los sindicatos, cuando en realidad tenemos una justicia que es horrorosa, tenemos un poder legislativo que es un espanto y tenemos un ejecutivo que no hace falta mucho más para agregar. ¿Y qué podemos decir de la prensa? Si hay algo salvable en la prensa, me avisan. Y parece que lo único que tendría mala fama es el sindicalismo, que más allá de todas sus limitaciones, problemas y errores, más o menos tienen que estar del lado de los trabajadores, más o menos les conviene que se mantenga por lo menos el empleo, que los salarios no se derrumben tanto, porque necesitan que haya trabajo, porque necesitan que haya consumo, aunque más no sea por una cuestión egoísta de recibir cuotas sindicales o manejar más dinero, por lo que sea, pero por lo menos están de este lado. Y sin embargo, se ha conseguido destruir su propia imagen. Y la CGT colabora con esto. ¿Por qué colabora con esto? Porque parece que hay un ensayo de límites. En el día de la marmota eterna que vivimos, la CGT cumple con lo formal. Cuando, cuando haría falta que muestre músculo real, lo hace, pero apenita, como tratando de no enojar al poder. No quebrar nada, no romper nada. Se anuncia con mucha firmeza, se ejecuta con un cálculo muy frío y se termina desactivando con negociación. Y esto puede ser válido para cada uno de los paros que hemos vivido en las últimas décadas. Yo entiendo que a veces lo que dicen los sectores sindicales, que hay que negociar dentro del realismo. Y eso lo entendemos, pero yo también les aviso que con esta cuota de realismo, dentro de 5 o 10 años, no van a existir más. Simplemente no van a existir, y no porque haya triunfado el neoliberalismo y el capitalismo, porque no va a haber trabajadores. Y si no se ponen las pilas rápido para tratar de hacer algo en el sistema y lograr que los trabajadores por lo menos sean parte del reparto y de esa manera conseguir tener un espacio todavía vital, simplemente van a extinguirse como los dinosaurios. Entonces, lo que hemos visto con este paro es la repetición de siempre, y eso no es ruptura con el sistema, es reposicionamiento. La CGT se vive reposicionando, ¿qué quieren que les diga? No es solo la CGT, ¿no? Son otros sectores sindicales que la diferencia es que le meten un discurso más combativo woke, pero en definitiva es lo mismo. Y esto lo acompaña el papel de los medios de comunicación que se encargan ante cada medida de fuerza de hablar de la inutilidad del paro y de los costos del paro. Otra película repetida. Siempre lo mismo, siempre nos cuentan el dinero que se pierde en el país, lo cual es un verdadero absurdo, porque, no sé, si yo hago un servicio, yo lavo autos
y no la voy autos hoy porque cerré, probablemente mañana voy a traer más autos, pero para lavar. Pero ¿cómo hago el cálculo cuando yo calculo el paro? Calculo cuántos autos lavoré en el año y después lo divido y digo por día pasó tanto y esto es lo que se perdió. No, no se perdió. Eso se reasigna, se reacomoda. El 90% más de la economía se termina ejecutando de otra manera. O sea, lo que no se hizo hoy se hace mañana, pasado, la semana que viene, más o menos se tiende al equilibrio. Pero es mucho más útil hacer el cálculo y escandalizar y decir, cuánto se perdió con el paro. El problema del paro no es ese. El problema es que sí es verdad ser que se ha transformado en algo inútil y a la gente le dice, mira, te complican la vida y no podés viajar y qué sé yo, y al final no sirve para nada. Lo que no le dice la segunda parte, ¿por qué no sirve para nada? Porque el paro se ha hecho en forma pasiva, ha sido virtualmente descafeinado, inofensivo. Entonces, claro, el paro finalmente no te cambia nada y la gente dice, che, al final paré, me descontaron el día y no pasó nada, y no cambió nada. Entonces, cabe preguntarle a los opositores, al sindicalismo. Porque yo digo a los opositores, al sindicalismo, porque básicamente son los que uno espera que hagan algo. ¿Por qué les vamos a decir a los oficialistas? Los oficialistas son esto, ellos lo están diciendo. Están destruyendo a conciencia el país y nos dicen que es para nuestro bien. Y se terminó todo el análisis. No hay nada que se pueda analizar que uno lo pueda ver como algo positivo. Hay una cosa que han hecho como mucho, como eh, desregular alguna cuestión burocrática, que le hicieron masaje, que sean las únicas cosas rescatables, pero después el resto es toda una maraña de negociados y desastres uno tras otro. Entonces, si el modelo es tan grave como denuncia la oposición y como denuncian los propios sindicatos que nos auguraban el fin del mundo, porque el conflicto se administra. Y si no era tan grave entonces, ¿por qué hacen este ritual año, año tras año? O paro tras paro. El trabajador pierde el día, el comercio pierde ventas y el sindicalismo debería ganar centralidad. Pero lo real es que en realidad el mundo estructural, el rumbo estructural, no se mueve ni un centímetro. Y eso es lo que da la sensación, porque si no hay una voluntad política coherente durante todo el año, un día uno no puede salir a la gente y decirle, bueno, ok, como pide a veces la izquierda, ahora vamos a hacer un paro general por tiempo indeterminado hasta que haya este gobierno. Porque lo único que vas a hacer es conseguir que el gobierno salga más fortalecido, porque ese paro hoy no tiene ninguna posibilidad de funcionar, porque en la cabecita de la gente, la mitad está de acuerdo con que no se haga el paro y la otra mitad le da lo mismo. Entonces, si vos no trabajás esto políticamente, si vos no lográs que la gente entienda mecanismos básicos, bueno, no vas a lograr nada. Y el problema es que, bueno, los sindicatos se han preocupado muchísimo de escribir con X y poner trabajadores con X y poco de la sustancia real. Evidentemente se han ido alejando cada vez más de las bases. Los movimientos sociales y los partidos políticos, bien, gracias. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan que habían partido políticos? Han desaparecido. Han desaparecido prácticamente todos. Constantemente inventan sellos nuevos eh, y después pasan a la nada. Y es más, y los partidos tradicionales han desaparecido. Parece que solo le quedaron a algunos energías para debates identitarios, para derechos de última moda, pero consignas que toquen la estructura económica, no, esa te la debo. Esa por ahora no se la ve. Los partidos políticos están para administrar el poder en beneficio propio y no para modificar el rumbo que ellos mismos denuncian como desastroso. Y parecería como que los debates son los derechos, como decíamos, de las minorías. Y el resto, como el empleo, la industria, la matriz productiva, eso lo dejamos para más adelante, eso no es importante, ¿no, gente? Porque yo veo que se han movilizado y están en todas esas cuestiones, pero cuando tenemos que hablar de un proyecto productivo de país, brillan por su ausencia. O si están, están en lo formal, pero no le ponen muchas ganas, porque es incómodo, porque es complejo y porque es preferible jugar en otro terreno. La oposición, amigos, está dividida y a su vez subdividida.
Y podemos seguir fraccionándola porque hay un problema, porque parecería que no se tiene conciencia de la gravedad que ellos mismos denuncian. El peronismo se ha transformado en una especie de experto en encontrar la vuelta para no frenar todo lo que suceda en estos tipos de proyectos. Es decir, hay un proyecto que va a ser muy negativo para la economía argentina y que se viene hablando, como es el caso de la reforma laboral, reforma jubilatoria, el día que hagan la reforma impositiva, que siempre la hacen para peor. Y es muy curioso porque el peronismo se repite. Nunca le alcanza, nunca le da la nafta para frenar estos proyectos. Mucho discurso combativo, pero mueren ahí. Porque siempre se le fugan soldados. Siempre hay unos traidores que cambian. No puede ser que nunca detecten. Hoy creo que fue Pitrola que lo dijo y tenía razón. Tenía razón. Otra vez traidores. Siempre están llenos de traidores, muchachos. Díganse otra cosa entonces. No puede ser que vengan gobernando desde hace décadas y siempre que hay que votar una ley así, hay una pequeña fuga que les da vuelta a la elección. Uno a veces no entiende, legisladores que alzan la voz enérgicamente y después terminan negociando en silencio. Uno los ve tan indignados haciendo discursos que yo creo que deberían ofrecerse a trabajar en la industria de Hollywood. Me parece que les iría muy bien ahí, ¿no? Porque una vez ve muchas producciones nacionales con tan malos actores, pero cuando miran el Congreso, pucha que hay buenos actores ahí en serio, ¿eh? ¿Traición o complicidad es la pregunta? O supervivencia política, que está muy cerca de ser complicidad. Y creo que es lo que es el manto que protege prácticamente a todos los políticos, o a casi todos. No digo todos, porque siempre puede haber alguna excepción. Pero generalmente es supervivencia, nadie quiere quedarse afuera del sistema, y ahí están. Y mientras tanto hay una sociedad vacunada, y no precisamente contra el COVID, sino contra estas actuaciones teatrales. Porque la verdad, ustedes conocen a alguien que se conmueva, que se moviliza. Estos discursos ya no generan épica, son el paisaje, son la decoración. Uno sabe que se va a discutir la reforma, sabe que van a ser el mismo tipo de discurso, sabe más o menos quiénes son los que van a decir cada cosa y sabe cuál va a ser el resultado final. Es como un sillón, un cuadro, la mesa. Uno sabe que está ahí, bueno, y sigue haciendo su vida y sabe que va a apoyar algo y sabe para qué, pero no aporta nada. No espera sorpresas. Una sorpresa sería que un día paren alguna ley negativa. Nunca la paran. Nunca, nunca, nunca. Y después nos dicen que el día de la votación es una fiesta para la democracia. Faltaría un poco de sinceridad y decir que es una fiesta para ellos mismos, porque lo que es para nosotros nos toca siempre pagar la cuenta de la fiesta. Decenas de partidos, frentes y agrupaciones se unen y se desunen según conveniencias y básicamente financiamiento. Y después tenemos la izquierda. La izquierda infaltable que moviliza a sus eternos seguidores. Son siempre los mismos. Fíjense que las movilizaciones de izquierda son muy ruidosas e impactan tal vez a algún extranjero que dicen, esto es un movimiento de izquierda en la Argentina, qué poderosa es la izquierda en la Argentina. Claro, pero es el único que hacen. Es eso y campamentos anticapitalistas con una camiseta que dice Nueva York. No son una opción de real de poder. No lo fueron nunca. Hace 100 años que estamos en esta historia. Seguir dándole oportunidades, ¿para qué? Si encima las pocas cosas que sabemos que se les ocurren son profundamente negativas. Han sido parte de la destrucción de la inteligencia argentina. Ellos, con sus ideas progresistas y sus ideas de deconstrucción, han podrido la sociedad argentina. Por un lado, el entramado social, la juventud y demás, pero por otro lado, los propios partidos políticos. Que toda esta desvirtúe que yo vengo señalando desde hace años se ha dado precisamente porque la izquierda introdujo estas ideas y porque los partidos populares no tuvieron mejor idea que competir contra la izquierda trosca, que era el 2-3% del electorado. Sus dirigentes, presten la atención a esto, solo hacen discursos cargadísimos de adjetivación. Es pura indignación. Uno escucha a un dirigente de izquierda y es una cosa que indigna, que le brota. Después cuando uno los mira más en detalle, empieza a encontrar sus contradicciones. Los libertarios se hacen un picnic con esto.
porque viven constantemente señalando el reloj de varios miles de dólares que tiene uno, que es de una marca muy afamada, la camiseta escrita en inglés destacando a los Estados Unidos de la otra, el celular de la manzanita, del iPhone, que también les parece que es el único que pueden usar porque es el más caro, y así sucesivamente. Hijos de profesionales, la mayoría, poco contacto con el trabajo real y con la vida real, sus propias ideas, sus propias propuestas cuando hablan de documentos no binarios y diversidades y demás, te exime de mucha discusión. Viven en otro planeta, viven en una burbuja universitaria que le ha hecho mucho mal precisamente al país. Y para finalizar, hacen algunos sectores, no todos, el ritual de siempre, ¿no? ¿Cuál es el ritual de siempre? A veces adivinan. Cuando está por terminar la movilización, ¿qué pasa? Siempre pasa lo mismo. Los sindicatos, qué sé yo, son los primeros que se van rápido porque saben que va a haber algún problema. Los partidos políticos, si aparecieron, ya a esa altura del partido han desaparecido y quedan los partidos de izquierda. Los partidos de izquierda se retiran la masa y quedan algunos grupos identificados con algunos partidos que ahí están los supercombativos. Los supercombativos, ¿qué hacen? El ritual que yo decía de siempre, cuando termina más o menos la movilización, se entretienen en una pelea con la policía como si fuera una especie de deporte ritual. Una pelea absurda. Hoy juro que lo miraba y eran enfrente del Congreso, no sé, 300, 400 personas, unas chicas que iban corriendo, pateaban el discurso, el escudo de la policía con la puntita de los pies y se retiraban unos metros para atrás y se reían y volvían a hacer lo mismo. Dejen que los tomen en serio. Si lo único que sirven es de excusa para la represión, siempre son excusa para algo. Siempre que hace falta mostrar algo, son ellos. Cada vez fíjense que ha habido una ley importante o alguien, ¿quién fue el que colaboró para dar la excusa para la represión? Estos mismos grupitos que se entretiene, como decía, en una especie de pelea con la policía, que va a seguir la misma secuencia eterna. Gases, chorros de agua, de hidrantes, alguna que otra detención, eh, fotos, consignas, no mucho más. Después cada uno a su casa. Y ahí quedaron, el plan económico intacto, pero la conciencia tranquila. Son una especie de Che Guevara de cotillón que se moviliza en los atardeceres de las movilizaciones. También tuvimos un paro de transporte. Ahí sí hubo bastante ruido, por lo menos yo anduve por la calle y pude ver que algunas líneas de colectivos funcionaban, medio reglamento, eh, pero sí también que el transporte estaba vacío. Los colectivos circulaban vacíos en general. La clase media decidió darle la espalda al paro. Si uno iba por los barrios estaban todos los comercios funcionando como si nada. La CGT nos dice 90% de adhesión al paro. Uno se pregunta dónde. Y qué sé yo, en el conurbano, y tal vez puede ser, habría que ver. Yo conozco gente que trabajaba en fábricas y que trabajaba en otros lugares también en el conurbano. ¿Y saben qué hacían los patrones esta vez? Eso es una maravilla, me parece que yo me entero de estas cosas y después nadie más se entera. A los empleados les decían, vengan, porque si no pierden el día. Pero en otras épocas también se hacían cosas por el estilo, pero se hacían y te ponían un auto. Las empresas, para que la gente no pase esto, te decían, bueno, te pasa a buscar un acto, ponían una combi, organizaban que vos no puedas decir, no, no voy porque no tengo transporte. No, te pasaban a buscar por tu casa. Vos tenías que decir que no voy porque adhiero al paro. Y eso ya era más pesado. Ahora no. Ahora parece que algunos sí lo han hecho, pero muchas empresas en el conurbano les dijeron, ustedes tienen que venir. Y pero me sale 20 lucas un Uber. Problema tuyo. Tenés que cumplir con tu obligación. Tu deber es venir a trabajar. Generaciones nuevas, tal vez, porque lo aceptaban pasivamente. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir. También uno dice, tampoco vas a perder el trabajo solo por eso. Pero, pero creo que el problema es que la clase media no entiende de qué se trata la película. La clase media se ha puesto, y esto es un tema que ya hace años que se viene hablando, se ha puesto la camiseta de un millonario. E interpreta y ve el mundo como si estuviera en otras condiciones que no las que tiene propias. Entonces no le importó, por ejemplo, que haya paro de transporte. Y además, abriendo sus negocios, tampoco entendió una cuestión.
Y es algo que se viene repitiendo de antes. Cuando se hablaba de los planes sociales y toda esa historia. Si vos tenés un negocio que vende zapatillas en un barrio, vos le vas a vender las zapatillas a los trabajadores de FATE o a los trabajadores de una empresa similar o de alguien que tiene un negocio que trabaja con los trabajadores de una empresa. Porque el problema es, te dicen, pero a mí nadie me da un subsidio y a mí no me importa lo que pasa con la industria, lo compro importado y ya está. Maravilloso. Ahora, ¿no se te ocurre pensar que toda esa gente que trabajaba de esa manera se va a quedar sin trabajo, entonces va a bajar su consumo? Y si vos tenías un almacén, una verdulería, una cosmética o lo que corre, no sea que tengas en tu lugar, no vas a tener trabajo. Y si vos sos un profesional independiente, un ingeniero, un arquitecto, ¿no pensás que muchos de los clientes que te contrataban para una reforma, para un arreglo, para que le construyas algo, se van a ver afectados si no van a tener plata? Pues toda la economía se cae. Pero la clase media cree que no. La clase media cree que son todos idiotas, salvo yo mismo, que yo me las rebusco, porque yo trabajo y trabajo muchas horas y yo soy capaz de, de ponerme al hombro. Y te pones el hombro todo hasta que te quedas sin ventas. No hay forma de que tu negocio sobreviva ni tener una profesión próspera si no hay consumidores. Y ahora están echando los de FATE, pero además va a caer la inteligencia artificial que te va a destruir muchos de los salarios, de que a vos no te importa poner usar la inteligencia artificial, pero hay gente que sí se va a quedar sin trabajo y te va a rebotar a vos. Y siempre creen que el problema es ajeno. Hay un divorcio entre la realidad y lo que ellos creen. Es una desmejoría colectiva, una desmemoria colectiva preocupante y permanente que se sigue extendiendo y parece que no tiene fin. Este plan en realidad ya se aplicó otras veces, varias veces, muchas veces. Milei no inventó nada nuevo, solo le cambiaron los nombres, le cambiaron las rótulos, le cambiaron la propaganda. Ahora el descaro es tal que hasta sus colaboradores económicos son los mismos apellidos de los que hicieron antes los planes. Caputo, nadie lo recuerda con Milei, con Macri, a mí solo me viene a la mente. No, por supuesto que no. ¿Y qué pasó? ¿Y qué resultados tuvimos? ¿Y qué resultados tuvimos con cada uno de estos programas que nos dijeron las mismas cosas? Pero bueno, parece que tenemos jóvenes que no conocen la historia y mayores que prefieren olvidarla o que no han tomado la pastilla para la memoria. No sé, algo está pasando porque nadie se acuerda de las experiencias ya vividas. Y nosotros acá, mirando entonces el Día de la Marmota Argentina. Es una historia cíclica que comprime salarios como si fuera una boa constrictora paciente y que va ahogando las condiciones de vida sin mucho dramatismo, lentamente, suavemente, pero con una prolijidad digna de una máquina. Estamos preocupados, sí, por el final, porque el final ya lo conocemos. Uno lo anticipa y parece exagerado, pero hay un principio muy básico. Si uno repite una misma acción y espera un resultado distinto en cada oportunidad, eso tiene otro nombre, que no es precisamente el de una genialidad estratégica. No son genios estratégicos. Y si pensamos que repitiendo lo mismo vamos a tener otro resultado, no vamos a andar bien. Lo más agotador que a veces nos produce es que no hay personajes nuevos tampoco, ¿no? En realidad sí cambian los actores, pero el guión es el mismo. O sea, ponete cambiar la cara. Pero este papel lo hacía otro en otra época. Era simple. Podíamos reciclar los discursos de hace décadas atrás y ponerlos hoy. Y apenas teníamos que actualizar algunas cosas en el lenguaje. Por ejemplo, la duplicidad de género, que para el castellano parece que ofende a muchos de los seguidores, a los opositores. Entonces, fíjense los discursos. No hay nadie que no diga diputados y diputadas, trabajadores y trabajadoras, argentinos y argentinas. Ese repiqueteo, esa repetición hasta la fatiga auditiva es constante. Retórica, poca sustancia. Uno podría decir, ¿y la economía del lenguaje?
porque el español no necesita decir argentinos y argentinas, se dice argentinos, todos sabemos por el contexto que está hablándole a todos, sean hombres o mujeres. Por eso existe la economía del lenguaje y señores legisladores, yo les diría, salgan a la calle y vean cómo se habla en el supermercado, cómo se habla en la feria, cómo se habla en el negocio de proximidad, en el chino, cómo se habla en una cancha de fútbol. Nadie habla hablando y repitiendo así, porque existe un principio que se llama economía del lenguaje. La economía del lenguaje es utilizar la menor cantidad de palabras y expresiones para poder transmitir una idea. Es natural que todos hagamos eso. Entonces nosotros no vamos a decir los trabajadores y las trabajadoras, vamos a decir los trabajadores, porque ustedes siguen insistiendo en su discurso en repetirlo. Parece un tema menor, pero no lo es tanto, porque ¿saben lo que es? Es un símbolo. Es un símbolo de haberse alejado de la sociedad. Es un símbolo de que son capaces hasta de inventar una neolengua orwelliana que los haga sentir más cobijados y no sé, tal vez más conformes con su conciencia. Porque no pueden hablar como el común de los mortales, que no utilizan esas formas de hablar, excepto en algunos lugares muy puntuales, en algunas universidades y demás, ya sabemos. Y mientras tanto, tenemos un presidente que no tuvo mejor idea ahora que irse a Estados Unidos, creo que es el 14º viaje que se hizo a Estados Unidos. ¿Sí? Como está aburrido, se va a Estados Unidos este hombre. Y lo hace en el medio del paro general. ¿Qué va a hacer? No sé, se supone que buscar inversión, respaldo, confianza, están siempre con el mismo discurso, ¿no? Nos faltan dólares, necesitamos legitimidad, qué mejor que ir a succionar calcetines en Estados Unidos. El mensaje hacia adentro es claro, primero al mercado, después la calle, son los que nos dicen, y como nos sobra tiempo y capacidades, ahora no tenemos mejor idea que meternos en conflictos externos. Intentamos meternos en el conflicto de Ucrania, no hubo mucha suerte, ¿no? O sí hubo suerte, porque por suerte precisamente no nos metimos a luchar contra los rusos, pero esa era un poquito la idea. Acuérdense que hasta queríamos mandar material militar, claro, primero lo teníamos que tener, pero bueno. Y ahora se les ha ocurrido participar en la iniciativa vidriosa de Trump, ¿no? Una jugada geopolítica muy delicada, que tiene muchísimo para perder y muy poco para ganar. Y ahí andamos ofreciendo cascos azules, cascos blancos, perdón, cascos blancos eran los que ofrecieron, porque colaboramos con el proceso de Gaza, no sé qué quiere hacer. Ahora, no tenemos bastantes líos, Milei, como para ir metiendo las narices ahora en el conflicto tal vez más complejo de resolver que hoy hay en la actualidad. Te diría que más inclusive que el problema de Ucrania. Y ahí estamos, ¿no? Y en medio también de una enorme paradoja, ¿no? Un juego que le queda grande a esta frágil economía que tenemos y esta clase política tan lábil. Admiran a Trump, que protege su industria, y acá presentan una receta inversa. Habla de soberanía, pero celebra la apertura irrestricta. Invoca libertad mientras se ajusta el empleo formal en un mundo donde asoma, como les decía, la inteligencia artificial y que lo va a reducir estructuralmente. Tal vez eso sea el elefante en la habitación que nadie ve, nadie parece que propone cambiar seriamente la matriz productiva de la Argentina para adaptarse a los nuevos tiempos, explorando las propias capacidades que tenemos. No, nadie discute qué hacer con la automatización masiva que ya está golpeando la puerta. Nadie explica cómo van a hacer para sostener el sistema previsional si el empleo tradicional se reduce. Para mí hay formas, pero están todas muy lejos de lo que ellos piensan. Básicamente siguen discutiendo el reparto de un modelo agotado, pero no la construcción de uno nuevo. O sea, se pelean por las migajas del pasado, pero nada de lo nuevo. Y así nos van transcurriendo los días, gente, esperando una nueva elección que entusiasmará a algunos, pero a la mayoría ya no, a la mayoría ya la agota.
con una indiferencia creciente, una resignación cada vez más silenciosa. Fíjense que no hay reacción, la sociedad sigue anestesiada. La sensación de quienes conducen el destino nacional es la de gente que oscila entre la improvisación, la incapacidad y la deshonestidad personal. A veces esperamos que haya un milagro, porque básicamente parece eso. Porque si tenemos que organizarnos, tenemos que deponer los egos, analizar con seriedad y hacer un programa para el futuro, recuperar las tradiciones ante tanta deconstrucción, y que no fue esto dado espontáneamente, sino con un proceso de destrucción, una ingeniería social instalada en el país y en la región. Eso es demasiado, tal vez, ¿no? Eso exige demasiado esfuerzo. Mejor repetir como hacemos hasta ahora. ¿Cambiar algo? Difícil, difícil. Difícil no porque cuando el conflicto real se administra y la oposición simula y el sindicalismo termina por negociar y tenemos la amenaza de un futuro tecnológico con estas características y que no figura en la agenda de nadie, son demasiadas cosas como para que algo cambie, sobre todo para bien. Y nosotros acá seguimos aburridos, ya no por falta de dramas, porque dramas tenemos todos los días, sino por exceso de repeticiones. Sabemos la trama, conocemos el guión, conocemos el final. Y aún así, y esto es lo más curioso, cada vez que la función se renueva, alguien parece sorprendido.